El domingo pasado estuvimos analizando el primer indicador que este pasaje bíblico, Mateo capítulo 6, los versículos del 19 al 25, nos revela qué o quién es nuestra prioridad en nuestra vida. Estuvimos viendo que, analizando la pregunta o partiendo de la pregunta, ¿cuáles son tus tesoros y dónde los guardas? Porque nos dice bien claro el versículo que donde esté nuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Donde está nuestro corazón es lo primero, es lo más importante para nuestra vida. Nosotros valoramos, lo que más valoramos nosotros es lo que va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Si nuestro tesoro son nuestros hijos, pues ellos van a ser los primeros en nuestra vida. Si nuestro tesoro es el dinero, la cuenta del banco, eso va a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Si nuestro tesoro es nuestra pareja, va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas hasta que el Señor te lo quite, te la quite. ¿Cuántas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos en nuestro diario vivir ocupan el lugar de Dios? Y aunque estamos hablando de prioridades, cuando hablamos de prioridades en la vida cristiana, en la fe cristiana, es imposible no hablar de idolatría. Porque cuando algo ocupa el lugar de Dios en tu vida, aquello que ocupa el primer lugar de Dios, el lugar que le corresponde a Dios, se constituye en un ídolo. ¿Ok? Y esos son los ídolos de nuestra cultura que nosotros no identificamos como ídolos porque pensamos que un ídolo es una imagen, es una estatua. Y un ídolo puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Hoy hablaremos sobre el indicador número 2. El indicador de qué es lo primero en tu vida, ¿ok? El indicador número 2, partiendo de la pregunta, ¿a quién sirves? Esa es la pregunta que hoy nos haremos desde el principio hasta el final. ¿A quién sirves? Porque aquel o aquello a quien sirves se convertirá en tu amo y será tu prioridad, tu prioridad. En la palabra de Dios y en este contexto específico, cuando hablamos de servir, no se trata de servir como nosotros servimos a un hermano. Se trata de un servicio como esclavo. ¿A quién sirves? ¿A quién obedeces? ¿Con quién estás alineado? A eso se refiere el servicio acá. Así que cuando nos preguntemos a quién sirves, tienes que analizar bien que no es el servicio que tú le das a una persona común, una ayuda, no es el servicio que le das a alguien que se convierte en tu amo, tu dueño, tu Señor. En otras palabras, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Qué ocupa el lugar que le corresponde al Señor Dios Todopoderoso? A lo largo de mi ministerio me he encontrado con personas que hacen la misma promesa sin que yo les pregunte, sin que yo le diga. Muchas personas me han dicho, pastor, sí, yo voy a servir al Señor. Solamente estoy esperando acomodarme un poquito económicamente. Solamente estoy esperando conseguir el trabajo que me va a permitir hacerlo. Yo estoy esperando arreglar un asunto en mi familia para entonces empezar a servir al Señor. Y eso me recuerda a aquellas personas que quisieron seguir al Señor en algún momento. Pero cuando el Señor les dijo, ok, vamos. Dijeron, pero déjame primero ir y decirle y despedirme de la familia. Déjame primero ir y enterrar a... Y el Señor le dijo, no, eso no es así. En la vida cristiana eso no funciona de esa manera. Primero es lo primero.
primero soy yo, lo demás es segundo, tercero, cuarto, el lugar que le quiera poner. En mi experiencia con estas personas que han puesto primero otras cosas para servir antes de servir, estas personas me han demostrado que el que no sirve porque no tiene tiempo, cuando le sobra el tiempo tampoco sirve. He visto a través de la Biblia que Dios ha llamado siempre a personas ocupadas. Dios nunca ha llamado a personas ociosas al ministerio. Si usted no tiene tiempo, usted es la persona más indicada. Si usted no le alcanza el tiempo, si usted es una persona ocupada, es el indicador número uno que el Señor te quiere usar. Dios no llama a vagos, Dios no llama a personas ociosas, Dios llama a personas ocupadas. David estaba pastoreando las ovejas. Y así por el estilo, cada uno de los grandes hombres de fe que la Biblia contiene, fueron personas ocupadas, personas que estaban haciendo algo cuando recibieron el llamado de Dios. Así que muchas de estas personas que dicen, no, cuando yo me estabilice económicamente, voy a servir, muchas veces lo hacen para sentirse un poquito aliviados, no, yo voy a aliviar su conciencia, callar su conciencia, una justificación, un pretexto para no hacer algo que sabe que deben hacer. Cuando Dios te llama en tu condición tal como está. Dios te quiere usar. No hay persona perfecta, no hay persona que esté completamente listo, lista. Cuando uno se casa, uno está pensando, bueno, ¿cuándo voy a tener hijos? Y uno dice, bueno, primero voy a comprar la casa, después el carro y después cuando tenga todas estas cosas. En mi experiencia, en nuestra experiencia, hermanos, cuando nosotros pensábamos que estábamos listos, era el momento cuando se derrumbó todo aquí en Estados Unidos en el 2008. En el 2009 había una crisis tremenda y yo como nunca estuve un año entero sin trabajo. Y en medio de esa crisis nació Gabriela en el 2010. Cuando nosotros no teníamos más, que habíamos acabado de comprar la casa y al mes siguiente perdí mi trabajo. Y cuando pensábamos que estábamos listos, Dios nos dice, depende de mí y no de lo que tú haces con tus propias manos. Y esa es la realidad que vivimos hoy tú y yo. Nunca vas a estar completamente listo, lista. Siempre vas a tener circunstancias, porque esas circunstancias son las que te van a mantener agarrado, agarrada de Dios en todo momento, esperando de Dios el maná diario. Dios, como mismo, no le dio el maná al pueblo de Israel para la semana completa, sino que cada día debían salir a recoger el maná de ese día. Algunos rebeldes guardaron para el otro día. ¿Y qué pasó? Le caía gusano. Misteriosamente, solamente el viernes podían recoger para el sábado. Ese no se echaba a perder. Pero todos los demás días tenían que recoger cada día la porción que le corresponde. Dios te dará cada día lo suficiente para que puedas seguir avanzando ese día. Mañana será otro día. Los dones y talentos, el tiempo y las riquezas materiales son recursos que Dios pone a nuestro cuidado para que lo administremos. No para que dispongamos de ellos como si fuera nuestro. Y vuelvo a repetir, dones y talentos. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Tiempo. ¿Cuánto tiempo te ha dado a ti el Señor? Tú todavía no lo sabes. Todavía no lo sabes. Todos los días tienen 24 horas. Pero tú no sabes cuántos días de 24 horas vas a vivir, ¿cierto? Solamente lo sabremos hasta el día que llegue nuestra hora de partir de acá. Pero lo cierto es que Dios te ha dado talento, dones, tiempo, te ha dado riquezas materiales, pocas o muchas, las que sean.
todo lo has recibido de la mano de Dios, pero no son tuyas. No es tuyo nada de lo que tienes. Tú viniste a este mundo desnudo, desnuda, y desnudo o desnuda te vas. Nada de lo que hay en este mundo te vas a llevar de este mundo. Todo lo que has adquirido aquí, aquí se queda. De modo que nosotros somos administradores, no somos dueños de nada. Somos administradores. Hace tiempo conté una anécdota de un hombre que trabajaba en el equipo de un deportista famoso y por ser parte del equipo tenía acceso a sentarse en los lugares de privilegio, los lugares donde cualquier otro tendría que pagar millones de dólares para mirar un juego. Y él se sentaba allí y él se creía que él era el dueño, que él era el señor, pero no se daba cuenta o perdió por algún momento la realidad de que realmente él estaba ahí mientras fuera parte del equipo. Él no era el famoso, no era la persona de dinero, no era la persona privilegiada, era simplemente parte del equipo. Tú vas a tener privilegios, tú vas a disfrutar de las riquezas que Dios te da, tú vas a disfrutar de todos estos recursos en la medida que tú estés cumpliendo tu parte en el equipo de Dios. Porque el dueño, el rico es Dios, el famoso es Dios. Yo simplemente juego en su equipo. Dios nos da estos recursos para que disfrutemos de ellos, ¿por qué no? Sí, para que disfrutemos de ellos a la vez que los ponemos a trabajar, a producir. ¿Recuerdan las parábolas de las minas? Que fueron hombres que recibieron talentos o minas. Son dos parábolas que son parecidas. Algunos recibieron más que otros, de acuerdo a su capacidad. Pero llegó el día que el dueño iba a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Y aquellos que produjeron más, pusieron aquello a producir, recibieron más después. Y el que no produjo nada, el ocioso, el vago, el que no tenía fe, el que creía que el dueño era un avaro, se le fue quitado todo lo poco que tenía y se le dio al que más tenía. Creo que una de las razones por la que muchas veces Dios no nos da más es porque Él nos ama. A veces Dios no te da más porque Dios te ama, ¿sabes? Porque nuestro corazón fácilmente se entretiene con las cosas que Dios nos ha dado para servirle. Nos distrae de lo que es realmente importante. Y esas cosas terminan siendo, ocupando el lugar de Dios, que es quien suple esas cosas para que le sirvamos a Él. Qué complicado es el ser humano. Él sabe que las riquezas tienden a distraernos y a sacarnos del camino que Dios trazó para que caminemos en ellos. Los bienes materiales son recursos que Dios pone en nuestras manos para que nos ayuden a cumplir los propósitos de Dios, no para que entonces le sirvamos a esos recursos. No para que sirvamos a las riquezas. La gente trabaja para tener el sustento, pero cuando encuentra que ese sustento se aumentó y creció, entonces muchas veces esas riquezas se convierten en nuestro amo, señor, dueño, increíblemente. Y no es que las riquezas tengan poder en sí mismas. No es que esos ídolos tengan poder. Es que nosotros le damos el poder que no tienen en sí mismas al someternos a ellos.
Hay personas que después que llegan a tener tantas riquezas, su trabajo es cuidar sus riquezas. Imagínense, cuidar sus riquezas. Usted vaya por Miami Beach y todas esas casas de millonarios, muchas de esas mujeres en esas casas no trabajan. Su trabajo, ¿sabe cuál es? Es guiar a todos los empleados que tienen en la casa. ¿Qué hacen los empleados? Servirle a ellos. Es increíble. Entonces tiene que trabajar en su casa dirigiendo, guiando a los empleados que están para servirle a ellos. Es lo más insólito que puedes imaginarte. Una vida sin propósito, sin sentido completamente. No son malas las riquezas. Lo malo es ser esclavo de ellas. No son malas las riquezas, son bendiciones que Dios nos da. Si sabemos administrarlas, si sabemos ponerlas en el lugar que deben estar. Ojalá y hubiera un par de millonarios aquí. Ojalá y hubiera un par de millonarios, pudiéramos construir el templo rápido, ¿verdad? Ojalá muchos de sus negocios prosperen. Eso yo lo aplaudo. Pero siempre poniendo lo que en el lugar que le corresponde, no en el lugar de Dios. Entonces el versículo 24 del capítulo 6 de Mateo dice, nos lleva a el medidor o el indicador que hoy vamos a ver. ¿A quién sirves? Ninguno puede servir a dos señores. Esto es una afirmación del Señor directamente. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Y entre esos estamos incluidos tú y yo. En otras palabras, nadie se escapa de esta declaración absoluta. Nadie puede servir a dos señores a la misma vez. En un gallo no pueden haber en un gallinero no pueden haber dos gallos. Porque se pelean constantemente, ¿verdad? Cada gallo con su familia. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Aquí viene. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y entonces Jesús va directo al punto donde él va. ¿A qué Señor se refiere? En este sentido se refiere a un Señor que compite, que nosotros le hemos llamado Señor sin darnos cuenta. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y son tantas cosas en realidad que pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús hace énfasis en las riquezas. Este verso hace una declaración contundente. Es obvio que no podemos servir a dos señores. Esa es una declaración obvia. Nosotros decimos, sí, estamos de acuerdo con eso. Pero nuestra tendencia es creer que sí podemos hacerlo. Sí podemos mantener un doble estándar. Nosotros estamos de acuerdo con esta verdad, sin embargo, nuestra tendencia constante es creer que sí podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. De hecho, cuando yo hablo con algunas personas, me dicen, ay, pastor, yo adoro a Dios aunque no esté ahí en el templo. En este contexto, un señor es un amo, como dijimos ahorita. Es dueño. Es objeto de nuestra adoración, es objeto de nuestra obediencia, es a quien damos cuenta. Esta posición solo le corresponde a Dios, el Creador. Y estoy dando afirmaciones absolutas. Yo no suelo ser absoluto en las cosas que yo no conozco. Pero estas declaraciones absolutas no vienen de la palabra, de la boca del pastor, vienen directamente de Jesús. No puedes servir a dos señores, no puedes tener dos dueños, no puedes tener dos amos.
No puedes ser esclavo de dos amos a la misma vez. Tú y yo somos esclavos voluntarios de Jesucristo. Esta posición solamente le corresponde a Dios porque Él es el creador. Tiene el derecho absoluto de ser nuestro dueño, nuestro Señor. Pero no hay un Señor, no hay un amo más amoroso, más respetuoso que nuestro Dios. Es una esclavitud maravillosa. Es una esclavitud que en realidad nos trae libertad. Ser esclavos de Dios significa simplemente que nos mantenemos en el diseño de Dios. Ser esclavos de Dios significa que nos mantendremos en sus propósitos que son eternos, verdaderos, buenos para nuestras vidas. Él es un buen amo. Su voluntad es agradable y perfecta. ¿Cómo no servirle a Él? ¿Cómo renegar de que Él sea nuestro amo? Estar esclavizado a Él significa simplemente servirle a Él, obedecerle a Él, porque sabemos que lo que Él nos dice es bueno y es lo mejor para nosotros. Él ofrece, solamente Él. En Él encontramos vida plena, vida abundante. De hecho, la razón por la cual el mundo hoy está en tanta desgracia es porque le ha dado la espalda a Dios. Esa es la razón primaria de todas las raíces. Esa es la raíz de todos los males del mundo, de la sociedad. Darle la espalda al creador, al diseñador. Al entrar el pecado en la humanidad, el hombre pecador por naturaleza se rebela contra la creación. Ahora el hombre, el ser humano, quiere reinventar la rueda. Ahora el ser humano está redefiniendo la verdad. Y dice, no, un hombre aunque tenga sus órganos masculinos puede ser femenino. No, la felicidad puede conseguirse aún haciendo lo que a mí me dé la gana y no lo que Dios ha establecido. Yo puedo ser feliz a mi manera. No, los hijos yo puedo abortarlos. Si total, es solamente un feto. Y son conceptos del mundo, de nuestra cultura, que han venido producto a la rebeldía del ser humano contra el diseño de Dios. Ahora llamamos bueno a lo malo y a lo malo se le llama bueno. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, aquello de lo cual dependemos para tomar decisiones, para hallar realización, propósito, sustento, identidad. 3 puntos suspensivos, 3 puntos. Se constituye un ídolo. Un ídolo. No le cambies el nombre, es un ídolo. Y déjame decirte una cosa, si hay algo que Dios detesta, es la idolatría. No hay pecado que Dios deteste más que la idolatría. Ustedes que han leído la Biblia saben todo lo que pasó el pueblo de Israel por idolatría. Y Dios llamó a su pueblo ramera. Qué palabra tan fuerte. Le dijo a Israel, tú eres una ramera, porque te has ido tras otros dioses que no son dioses, son falsos dioses. No caigamos en eso. Llámalo por su nombre para que también lo detestes como Dios lo detesta y vuelvas al diseño de Dios. Aunque un ídolo no es más que un ídolo, y nunca llegará a ser más que un ídolo,
nunca llegará a ser realmente un Dios, porque hay un solo Dios, un solo creador, un solo Padre eterno sobre todas las cosas. Un ídolo tiene el potencial de esclavizar al ser humano, ¿sí? Y mantenerlo a su servicio. Un ídolo no tiene poder en sí mismo, sino que es el hombre quien en su ceguera espiritual se somete a ellos, a esos ídolos, en su búsqueda desesperada de todo aquello que necesita, pero que no quiere buscarlo en Dios, pero que rehúsa a ir a Dios en busca de todas esas cosas esenciales que el ser humano necesita para vivir. Por eso es que el ser humano es un ser religioso, necesita adorar a Dios, a un Dios. Y aún los ateos que dicen yo no creo en nada, creen en ellos mismos, son humanistas, creen en lo que el ser humano puede hacer por sí mismo, endiosan al ser humano y lo ponen, lo colocan en la posición de Dios, hasta que llega el momento y se topan con cosas que no pueden resolver por ellos mismos. Un ídolo es todo aquello que tú pones en el lugar de Dios en tu vida. En Deuteronomio capítulo 30, versículos del 17 al 18, Moisés le habló al pueblo de Israel antes de que ellos cruzaran el río Jordán. Moisés le dijo cuántas bendiciones estaban reservadas para ellos si obedecían el pacto, si se mantenían en el pacto, si eran fieles a Dios. Pero les alertó en estos versículos qué pasaría si ellos abandonaban el pacto, si ellos ponían ídolos delante de Dios. Y dice el versículo 17, 18. Mas si tu corazón se apartare y oyereis, y no oyereis, y te dejareis extraviar, y te inclinareis a dioses ajenos, y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dios lo dijo bien claro. Vas a perecer. Van a perecer tus sueños. Van a perecer tus riquezas. Vas a perecer tú con toda tu riqueza, todo lo que acumules. Y quizás algunos me digan, ay pastor, pero si conozco tantas personas que son ricas y tienen años ya viviendo. La vida es corta, hermanos. Toda la vida que nosotros podamos vivir en la tierra es corta. Y a veces Dios dice, bueno, vamos a dejarlo que disfrute todo lo que va a disfrutar, porque todo lo que va a disfrutar lo va a disfrutar en esta vida. Y de ahí se acabó todo. No te dejes engañar por las mentiras de esta cultura. Todo esto acá es pasajero, hermano, hermana. Es pasajero. No puedes servir a Dios y al mismo tiempo a la opinión popular de la sociedad. No puedes servir a Dios y agradar a los hombres al mismo tiempo. No puedes servir a Dios y a la deshonestidad. No puedes servir a Dios y a la inmoralidad. No puedes servir a Dios y al orgullo. No puedes servir a Dios y a ti mismo. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Los ídolos se presentan con muchas caras. Jesús hace mención específicamente de las riquezas en este versículo, porque es uno de los ídolos más comunes, más destructivos y engañosos. Porque lo justificamos todo. Ay, pastor, estoy trabajando duro, por eso que no me ve hace tiempo. Pero oiga, cuando vaya a la iglesia voy a llevar una ofrenda buena, pastor.
mí qué me importa su ofrenda? ¿Qué le importa a Dios su ofrenda? Ustedes piensan, nosotros pensamos que nosotros podemos comprar a Dios con una ofrenda. Al dueño del oro y la plata, al dueño de todo lo que existe en el universo. Nosotros vamos a comprarlo con una ofrenda. Eso es un insulto a Dios. Es un insulto a Dios. Eso es herir el corazón de Dios. Lo he dado todo por ti. Y tú vienes con eso. A otro con ese cuento. Trabajamos por el sustento. Luego, la insatisfacción por la ausencia de Dios nos lleva al exceso desmedido de trabajo, buscando satisfacción en aquello que no podemos comprar o que podemos comprar con dinero. Queremos satisfacer nuestras necesidades humanas con lo que podemos adquirir, con lo que podemos luchar, con lo que podemos comprar. Ponemos nuestros sueños, nuestros anhelos antes que los propósitos de Dios. Lo triste de esto es que muchos cristianos también caen en el mismo engaño. Eso no es solamente para el mundo. Dentro de la iglesia, muchas veces los cristianos caemos en el mismo engaño. Muchos de entre nosotros confían más en sus trabajos para el sustento que en Dios. Por eso toda su energía la dedican al trabajo, pero cuando se trata de servir al Señor, brillan por su ausencia. Muchos de entre nosotros, el temor de quedarse sin nada es más fuerte que su fe en el dueño de todo lo que existe. Es por eso que son incapaces de llegar al menos a lo que la ley dice, el 10%. Eso es lo que la ley establece. La gracia dice, el 100% le corresponde a Dios. Toda mi vida es de Dios. Pero tengo mucho temor, pastor, de quedarme sin nada. Tengo mucho temor de que no me alcance para comer. Tengo muchos temores y el temor y la fe son como el agua y el aceite. El temor y la fe son como el agua y el aceite. Estoy siendo honesto con ustedes. Estoy siendo sincero, honesto con ustedes. Si no ponemos nuestra fe en acción, no esperes respuesta de Dios. No esperes bendición de Dios. Porque no podemos servir a dos señores a la misma vez. No podemos llegar a Perú tomando un vuelo para Canadá. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. En nuestra iglesia hay alrededor de 17 familias. Si un promedio de lo que se vive aquí en Miami, si en cada familia más o menos tirando un promedio, hay un income de $3,000 mensuales. Quizás usted no llegue, quizás otros se pasan mucho más que eso. Si todos nosotros al menos diera el 10% de lo que gana al Señor, que es lo que la ley establece, que es lo que la Biblia establece en el Antiguo Testamento, estamos en la gracia, que es mucho más que eso. No le llame ofrenda a lo que usted da antes de dar su diezmo. Su ofrenda es lo que usted da por encima del diezmo. Si nosotros, todos acá, diéramos el 10% al menos, a esta iglesia entrara mensualmente al menos más de $5,000. ¿Sabes cuánto está entrando? 4,000, ¿cuánto más? Hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. No podemos jugar con Dios. No podemos orar y vamos a hacer, pastor, sí, vamos. Pero a la hora de poner nuestra parte, nuestra fe no nos deja avanzar.
nosotros solamente podremos ver aquello que somos capaces de creer y por lo que somos capaces de renunciar a otras cosas. Muchos de entre nosotros, lejos de poner a producir lo que Dios les ha dado para que lo administren, ¿qué hacen? Lo esconden como aquel hombre que recibió la mina y la escondió. ¿Por qué? Porque dijo, tuve miedo. Porque sé que tú eres un hombre duro. Y sé que tú recoges lo que no siembras. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el hombre? Le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía más. Siervo malo, le dijo. Siervo malo. Por lo menos hubiera puesto mi dinero en el banco y hubiera ganado intereses en el banco. ¿Qué estás haciendo tú con lo que el Señor te ha dado para que produzcas? La bendición de Dios, hermanos, no es cuánto dinero tú tengas. Grábate esto. Siquiera anota esto. La bendición de Dios es la facilidad que nos da Dios de disfrutar de lo que tenemos, en primer lugar. Usted puede ser que usted puede decir que es bendecido, bendecida por Dios, cuando usted puede disfrutar de lo que tiene. Hay quienes trabajan, hermanos, y trabajan tanto que no disfrutan de nada de lo que tienen. De nada, no se dan unas vacaciones, no llevan a un restaurante. Todo es trabajo. Cuando usted puede disfrutar de lo que usted tiene, es un indicador número uno de que usted es bendecido por Dios. Y la segunda es que usted puede reproducir o multiplicar lo que usted tiene. La bendición es la capacidad que Dios te da de multiplicar, de reproducir lo que Él te ha puesto en tus manos. Miren, no hay agricultor que se coma todo lo que produzca. No hay. Porque si se come todo lo que produce, sabe que no hay próxima cosecha. Que toda la cosecha se la comió, ahora no hay más nada que sembrar. Y si no siembra, no recoges. Así de sencillo. Es 2 más 2 son 4, hermanos. Yo no le estoy hablando algo abstracto. Estoy hablando cosas que están en la naturaleza y están en los preceptos, en los principios de Dios. ¿Quieres tener una buena cosecha? Tienes que sembrar. No te puedes comer, no puedes consumir todo lo que ganas, porque si te comes todo lo que ganas, no tienes que sembrar. Y si no siembras, no hay más cosecha. Luego, no te quejes cuando veas a los demás prosperar. No te quejes cuando veas que otros hermanos están alcanzando metas y tú no. Si no estás dispuesta a creerle a Dios, no esperes de Dios nada. Porque Dios no responde oración que no esté respaldada por una fe que actúa. Yo no acostumbro a hablarles así. Y sé que todos estamos recibiendo palos hoy. Pero sé que si ustedes son obedientes, el Señor los va a llevar a un siguiente nivel. A mí no me importa si ustedes se enojan conmigo. Quizás alguno diga, no vengo más a esta iglesia. Ok, that's fine. That's fine. Pero la verdad que dije, queda en tu mente y en tu corazón. Algún día va a fructificar. Y eso es lo maravilloso. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Muchos de nosotros estamos tan enfrascados en nuestros deseos, anhelos egoístas, que deciden vivir de espalda a la necesidad de los que sufren. El evangelio de Jesucristo es precisamente lo opuesto, hermano. Jesucristo dejó su trono, su lugar al lado del Padre, tomando forma de hombre, sujeto a pasiones y limitaciones humanas. Renunció a todo lo que era y todo lo que tenía para vivir entre personas rebeldes, avaras, desleales, sin afecto, etc.
Entre ellas estábamos tú y yo. No lo merecíamos, pero Cristo murió por ti y por mí. No lo merecíamos, pero Él dio su mayor ofrenda de amor que nadie puede igualar. Y lo hizo por personas pecadoras como tú y como yo, que no lo merecíamos. La historia nos dice que Jesucristo en su tiempo dio su vida por los pecadores. ¿Por qué somos tan duros? Si Él lo dio todo por nosotros, ¿por qué somos tan duros con Él? ¿Por qué somos tan duros para obedecer? Cuando nuestra obediencia es para nuestro bien, realmente Dios no necesita nada. El pastor no necesita nada. Mi sustento viene de Dios. Pero hay propósitos en el reino de los cielos para las personas que todavía viven en este mundo, que no le conocen. Y Dios nos ha puesto aquí para que avancemos ese reino, para que alcancemos esas vidas, para que las arrebatemos de las manos del enemigo que quiere destruir esas almas. Eso es lo que importa de tu vida y la mía en esta tierra. Yo le empecé a contar el domingo pasado una historia de un niño que fue secuestrado, Chris Carrier. Y le conté que este muchacho, ya joven, después de 22 años, se convirtió en una persona que contaba su testimonio a cuantas personas conocían. Pero siempre le preguntaban, Chris, si tú te encontraras con ese hombre nuevamente, ¿tú lo perdonarías? Y Chris decía, claro que sí. Pero lo que Chris nunca se imaginó que un día podría realmente encontrarse con ese hombre. Esa oportunidad llegó. Siempre hubo un sospechoso, pero que no se tenía prueba contra ese hombre que secuestró a Chris y lo dejó como muerto en los Everglades. Y aquel hombre, cuando ya estaba en su lecho, en su cama, le faltaba poco para morir, estaba ya vegetando. Un policía que ya se había retirado de la policía y estaba a cargo de ese caso, y ese caso nunca se cerró. Aún cuando ya estaba retirado, fue a ver a ese hombre. Le dijo, si eres tú, confiésalo. Quítate ese peso de encima. Fuiste tú quien secuestró a ese niño y lo dejó por muerto en los Everglades. Él dijo, sí, fui yo. Le preguntó, ¿tú quisieras encontrarte con Chris? Y le dijo, ok. Así que ese policía contactó a Chris. Le dijo, Chris, encontramos a la persona que te secuestró hace 22 años. Él se está muriendo. ¿Tú estás dispuesto a verlo? Y Chris, aunque siempre había contestado que sí, que lo iba a ver y que realmente él no se esperaba eso. Y fue con su amigo, su mejor amigo le acompañó. Y al llegar allí estaba aquel hombre en la cama, ya casi muerto, él ni le reconocía. Y él no sabía qué decirle, imagínate. ¿Qué va a decirle? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Qué bueno la última vez que nos vimos. ¿Qué va a decirle una persona que hirió tanto su vida, que le causó tanto daño? Pero el amigo de Chris inició la conversación. Le preguntó, ¿usted fue quien hizo esto y esto? Sí, fui yo. ¿Por qué lo hizo? Dice, estaba de cacería. Y yo, el hombre estaba ciego, no veía. Si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con aquel niño, que ya es un hombre, usted le pediría, ¿qué le diría? Él le dijo, yo le pediría perdón. Y empezó a llorar. Y Chris estuvo ahí. Y el hombre agarró la mano de Chris y le dijo, perdóname. Perdóname. Si yo pudiera correr el tiempo hacia atrás, las cosas fueran diferentes. Yo lo haría de otra manera. Así que Chris se convirtió en el amigo de ese hombre por el último mes de vida que le quedó. Chris lo visitaba todos los días y un día decidió compartirle la fe, el evangelio a este hombre. Chris le dijo, ¿sabes qué?
mi capacidad de perdonar no viene de mí. Mi capacidad para perdonar viene por el amor de Jesucristo. Y ese amor puede llegar a tu corazón. Y a pesar de todo lo que tú hiciste y el daño que causaste en mi vida, Él es capaz de perdonarte y darte vida eterna si tú estás dispuesto a creer. Y el hombre le dijo, yo creo. La historia no se terminó con un niño que se dejó por muerto en los Everglades. Dios lo protegió. A los 6 días despertó. La policía lo encontró. Y contó su historia. Después de 22 años, este hombre conoció a Dios. Porque Chris perdonó, porque Chris le predicó el evangelio. Hermanos, Jesucristo dejó todo por ti y por mí. Y quizás tú digas, yo nunca he hecho algo tan malo como lo que hizo ese hombre. Tú y yo somos tan malos como ese hombre. Pecadores. Pecados por pecado, todos los pecados son iguales. Pero Cristo, aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. ¿Qué puede ser suficiente para expresarle nuestra gratitud a Dios? El 100% de lo que ganas no es suficiente para agradecer a Dios. Toda tu vida es corta para agradecerle a Dios. ¿Por qué vacilamos tanto para dar al menos un 10%? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la honra del Señor? Hermanos, no podemos servir a dos amos. No puedes graduarte de medicina estudiando ingeniería. No podemos comer mango sembrando lechuga. La realidad de todos los que están fuera de la cobertura de Dios, la realidad de ellos es que todos están bajo esclavitud. Están bajo la esclavitud del mundo, bajo la esclavitud de los placeres y Satanás. La única manera de alcanzar libertad verdadera es viniendo a Jesús por fe. Confiésalo hoy como tu Salvador, como Señor de tu vida. No solamente es suficiente como Salvador, sino también como Señor. Entonces podrás ser verdaderamente libre. Esto es una realidad para cristianos, es una realidad para inconversos. Si no eres cristiano, busca a Jesús y Él te da libertad hoy cuando confiesas que Él es el Señor de tu vida por fe. Cristiano, yo sé que eres cristiano. Dios sabe que Él es tu Padre. Pero si te has desviado y has puesto algo más en el lugar de Dios, las riquezas, en este caso particular, o cualquier otro ídolo, vuelve a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y es el primer lugar en tu vida. Y tú vas a contarme testimonios de cómo poner en práctica este principio básico transformará tu vida por completa. Vas a empezar a ver las bendiciones de Dios. Vas a empezar a ver lluvias de bendiciones. No va a ser instantáneo, es un proceso, como mismo la siembra y la cosecha tiene su tiempo. También tu tiempo va a llegar si perseveras en el Señor. Confía en Él. Mi deseo, mi anhelo sincero es que cada uno de ustedes prospere en todos los aspectos de su vida, en su familia, matrimonio, con sus hijos, en lo intelectual, en lo profesional, económicamente. Yo deseo ver familias prósperas. Pero el modelo del mundo te puede dar cierta prosperidad temporal, no duradera, no perdura. Y el modelo del mundo no añade la bendición que Dios añade de poder disfrutar de ello y poder reproducirlo. Dios añade eso. Busca el método de Dios. Pon a Dios en primer lugar
y deja que las demás cosas sean añadidas a tu vida. No puedes servir a dos señores, porque o amarás a uno y menospreciarás a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Que el Señor te bendiga.